Hola, mi nombre es Carlina, Dominica Makeup Artist en las redes. Sin lugar a dudas, el maquillaje es arte. Y hoy en Maquíllate yo te voy a enseñar cuáles son las herramientas esenciales para crear tu propia obra de arte. Te invito a que me acompañes. Vamos a comenzar. Existen dos tipos de brochas o pinceles, los de pelo natural y los de pelo sintético. Los de pelo natural están hechos de pelo de animales tales como cabra, pony, sable, mink, tejón, y los de pelo sintético, como su nombre lo dice, son hechos de fibras sintéticas como el poliéster. La diferencia entre estos dos tipos de brochas es esencial al momento de aplicar el maquillaje. Las de pelo natural se recomiendan para el uso de polvos, tales como polvo de la cara, colorete, correctores en polvo y sombras. Las de pelo sintético se recomiendan para la aplicación de líquidos y cremas. La razón de esto es que las de pelo natural, como su nombre lo dice, son pelos y como tal tienen cutícula. Cuando utilizamos productos en crema o productos líquidos, entra en la cutícula de la hebra del pelo y la va dañando con el tiempo, lo cual no sucede evidentemente con una brocha o pincel sintético. ¿Qué determina el precio de un pincel? Su construcción. Por ejemplo, aquellos que son en pelo natural de alta calidad, el pelo del animal no se corta, sino que se van ensamblando siguiendo la longitud de cada hebra del pelo del animal del cual se recolecta. Esas normalmente son hechas en Japón y son las más caras. Pero también tenemos versiones más baratas en las cuales se imita, ya sea en pelo de animal o de forma sintética, la misma forma de la brocha. Y el resultado es muy similar. También en la actualidad se está yendo a una tendencia de liberar de crueldad animal y muchas marcas han optado por sustituir sus pinceles naturales por pinceles sintéticos. A seguidas voy a compartir con ustedes las herramientas que utilicé para la realización de este maquillaje. La primera fue la brocha de base. En esta oportunidad utilicé este tipo de brocha que es bastante densa y me ayuda a distribuir por todo el resto la base. Coloco la base a toquecitos y con esta brocha puedo difuminar y no dejo ningún tipo de rastro del pelo. Esto es pelo sintético, por lo cual es fácil de lavar y no se dañará por la aplicación de la base, que es un producto líquido pero también tiene grasas. A seguidas, para la aplicación del corrector, utilicé este pincel que es de cerdas sintéticas. Con él utilicé el corrector color naranja para corregir mis ojeras y ese es un producto bastante cremoso. Para continuar con el proceso de corrección e iluminación, utilicé otra brocha sintética, pero en esta oportunidad, esta forma triangular que tiene me ayuda a llegar a la parte interna del ojo para lograr difuminar el corrector y camuflaje que apliqué y también para lograr una aplicación más precisa en la nariz. Para devolver dimensión a la cara, apliqué un camuflaje más oscuro que el tono de mi piel y lo difuminé con una brocha como esta, también sintética. Esta es un poquito más floja y me ayuda a difuminar ese producto cremoso que apliqué para dar forma a los cachetes y también para disimular nuestra querida papada y afinarnos la cara en general. Ayudándome de una brocha gruesa como esta, utilicé un poco de polvo para fijar todo el maquillaje, toda esa cremosidad que tengo en la cara antes de proceder a resaltar tanto el contorno o perfilación como la iluminación del rostro. La forma de la brocha, bastante floja, me permite esparcir todo el producto y que no se quede pegado en el rostro. Para fijar las partes claras del rostro con un polvo traslúcido, me auxilio de una brocha como esta, cuya forma me permite, al igual que la que utilicé para difuminar el camuflaje, me permite entrar en la parte interna del ojo y aplicar el producto y esparcirlo por todo el resto de la cara, en las partes que previamente iluminé. Ahora hago exactamente lo mismo, pero con esta brocha para reforzar toda la perfilación que di al rostro, primero utilizando un producto en crema y ahora fijándolo con un producto en polvo.
Una brocha muy versátil y que de seguro todos tenemos es una brocha de blush. La ventaja que tiene esta brocha es que por su corte nos permite utilizarla en varios pasos de la aplicación del maquillaje. La parte más corta nos permite aplicar para una definición más precisa del rostro y ahí podemos utilizar para aplicar el contorno. La parte de la cabeza nos permite aplicar el blush o colorete y la parte final nos sirve para aplicar iluminador o en este caso un colorete con un poquito de brillo como el que yo apliqué en la parte superior de las mejillas. Por último, para la aplicación del iluminador, yo prefiero una brocha un poco densa, ya que permite que el mismo se adhiera a la piel. Encuentro que este tipo de pincel me permite que el producto se fusione mejor en la piel. Y ahora vamos a lo que usualmente es el centro focal de nuestro maquillaje. Vamos a empezar con un pincel angular como este, aplicar sombra en polvo en nuestras cejas. El término pincel se utiliza cuando se trata de brochas para una aplicación más detallada, como la que se utiliza para los ojos. Voy a fijar la prebase de sombra auxiliándome del mismo pincel que utilicé para aplicar originalmente el corrector de ojeras, que como ven es un pincel sintético, porque ese producto también es cremoso. Para limpiar debajo de las cejas me voy a auxiliar igualmente de un pincel bien preciso y finito como este, sintético, y con este voy a dar la forma que quiero a las cejas. Con eso logro tapar cualquier pelito y darle la forma que yo realmente quiero a estas. Para fijar el corrector que acabamos de colocar debajo de las cejas, vamos a auxiliarnos de un pincel como este. Este es en pelo natural y es bastante denso y las hebras, al ser tan cortica, me permiten que sea más compacta la aplicación. Lo voy a utilizar para fijar el corrector en la parte debajo de las cejas, pero también para iluminar el párpado, colocando a toquecitos la sombra. Usualmente distinguimos entre dos tipos de pinceles al momento de la aplicación de las sombras, aquellos que aplican producto y aquellos que lo difuminan. Pero también, dependiendo de la forma en que se use el mismo pincel, uno puede lograr difuminar y aplicar producto. A medida que vamos utilizando colores más intensos, vamos utilizando pinceles más compactos y más pequeños. Para la aplicación del color de transición me voy a auxiliar de una brocha como esta en pelo natural, pero bastante floja, y esto me va a permitir esparcir el producto por todo el párpado, que es lo que quiero, pero con una aplicación bastante floja. Para la aplicación de la segunda sombra, que ya es un poco más oscura y va ubicada en la cuenca, voy a utilizar un pincel como este, que es más denso, y su forma me permite difuminar, pero también depositar producto. Lo coloco en la cuenca y voy difuminando con movimientos circulares y semicirculares y lo voy llevando hasta la parte interna del ojo. Si quiero puedo seguir la forma natural de mi ojo o puedo detener la mitad o puedo llevarlo a la parte inferior de la ceja. Con el siguiente pincel quiero lograr una aplicación más precisa y por eso voy a utilizar la parte superior, la punta, para aplicar el producto, pero también lo voy a aplicar de lado para abarcar más en el párpado y lograr ese efecto de transición que quiero entre la V externa y la mitad del párpado. Algo que siempre pueden tener a mano es un pincel blanco para difuminar, o pueden volver con el pincel que utilizaron, ya sea el segundo color o el primer color, y con este siempre pueden volver y difuminar los colores y así hacen mejor la transición. Por último, tenemos este que es bastante puntiagudo y con este vamos a aplicar la sombra negra para lograr esa definición en la línea de las pestañas y la V externa. A toquecitos y bien ligero vamos a lograr esa aplicación precisa y controlada en la parte externa del ojo, y también la vamos a arrastrar a la parte inferior para hacer la unión entre la parte inferior y superior del ojo. Para la aplicación de la sombra que utilizamos en el párpado ahora, nos vamos a auxiliar de este pincel que es
en cerdas naturales y su forma nos permite llegar a la parte interna del ojo e ir dibujando la forma del párpado. Y fíjense cómo el mismo corte del pincel es que nos ayuda a crear esa forma que queremos de media luna, que empieza en la parte interna del ojo y se extiende sin ningún trabajo, porque, como les digo, el corte mismo del pincel es el que nos va guiando. Y como siempre, no se puede quedar un poquito de brillo, y para eso vamos a utilizar un pincel como este, que se llama tipo lápiz, para colocar una sombra un poquito brillante en la parte interior del ojo, y así llamamos la atención a esa parte interna. Ya para concluir, vamos a aplicar una sombra negra en la parte inferior del ojo, y lo vamos a hacer con un pincel como este, de cerdas cortas y firmes, lo cual nos permite aplicar con precisión la sombra, en especial una negra como esta. Y esa sombra la vamos a difuminar ahora con un pincelito cortico, pero no tan denso como el anterior, lo cual nos permite difuminar la sombra y hacer la unión entre la parte inferior del ojo y la parte superior. Y esto es todo por el programa del día de hoy. Esperamos con esta demostración haber complacido a una asidua televidente de este programa, nuestra querida Ana Elena Guerrero, quien nos escribió: además del talento para maquillarse, el truco está en los pinceles, donde usarlos en cada parte de la cara para el maquillaje. Así como a Sandra López, que nos escribió por Instagram: quiero aprender a maquillarme como tú. Pues aquí tienen todos los trucos. Espero haberlas podido complacer, y también a todos ustedes. Recuerden, mi nombre es Carlina, Dominica Makeup Artist en las redes, y yo les espero aquí en una próxima edición de Maquíllate en Hora de Té. Bye bye.